Bueno, bienvenida, bienvenido. Esta es la primera charla que hacemos grabada con mi hermano el Fede. Hermanito, Buenas. gracias por este lugar hermoso y por compartir nuestra historia y la tuya personal sobre todo, que es en donde le venimos a dar este enfoque para tu entorno, para tu gente, para quien vos decidas que le llegue. Eh, Te agradezco que te unas a este proyecto que ya sabés que es compartido. Y bueno, te doy todo el espacio para que vos te expreses. Esto es una charla como las que hemos tenido siempre. Ahora un poquito más detallada y bueno, darle lugar a todas las personas, generar de nuevo también un archivo que quede en la historia, como nos gusta a nosotros. Hermoso. Así que te quiero dar lugar un poco a que cuentes cómo creciste, tu infancia, tus raíces, digamos como lo quieras ir llevando. Perfecto. Así que Nada. este momento es para ti. Gracias, primero hermano, porque realmente este proyecto es en parte para sanar y esa sanación y mostrar cómo nosotros sanamos, cómo nuestra red nos permitió sanar también un montón de cosas, me parece fundamental y que también, como decís vos, o sea, es un proyecto en común en donde se unen nuestros propósitos y hace que nuestra energía se expanda al mil, o sea que estoy completamente agradecido y bendecido de estar acá. Hola a todos, me llamo Federico Fernando Dole, tengo 25 años, nací acá en la ciudad de Rosario, del Rioba, Sí. del Fonavi de ahí de Donavi Mendoza. Y bueno, voy a contar mi historia justamente para esto que estamos hablando, de poder conectar nuestros propósitos y mostrar esta red que tenemos y que pudimos generar mediante nuestro vínculo y de sanar y concientizar nuestra historia. Todo lo que voy a contar hoy es desde el Fede que ama a su historia y la abraza con todo su ser, que pudo llevarle luz y sanar todas esas partes. Por eso a mi familia, a mis amigos y a todos los que estuvieron y están a día de hoy, quiero que sepan que si hoy doy este espacio a que se sepa mi historia es para que si a alguien le sirve lo que yo hice para sanar, para actuar, para decidir, para avanzar, es para que le sirvan y es sin juzgar para nada y es simplemente para mostrarlo y expandirlo. Así que bueno, Amén. amén. Que comience la ley. Empezamos. Bueno, para empezar, bueno, en mi infancia, mi núcleo familiar, mi madre Malisa, mi padre Ángel, y mis tres hermanas más grandes que yo. Eh, Nací en el 2000 en el Fonavi, en una familia de clase media baja, desde el 2001 que la economía fue algo que nos costó, o sea, el, el país, digamos, y el nivel económico del país fue algo que nos hizo que nos cueste, entonces eso hizo que mi padre llegue a tener hasta 3 trabajos en su momento. Trabajaba como director en la escuela que fundó mi abuelo materno, o sea, el padre de mi madre, que fue donde la conoció justamente mi mamá. Ok. Mi mamá trabajó siempre de preceptora, o sea, los dos trabajando. Y además, mi padre tuvo otro trabajo en un taller, en donde hacía máquinas soldadoras de plásticos, en Bien. donde a veces tenían que viajar para venderlas durante 10 días. Y también en escuelas para gente mayor, o sea, Bien. tenía como esos 3 trabajos. Ok. Y mi madre más presente, digamos, y trabajando también en la casa y cuidándonos a nosotros y estando en todo lo que es la casa. Ambos dos siempre muy presentes en mi vida. Mi padre por ahí más desde un lugar desde el cansancio y desde donde podía en ese momento, porque realmente era mucho, era una exigencia muy grande, pero una infancia hermosa he tenido, disfrutando con mis hermanas, entendiendo el valor también del lado femenino de La mi cuestión, que es importancia de la siempre mujer. tal cual, y siempre equilibrándome eso, aprendiendo mucho, o sea, ellas fueron mis primeras ídolas, de las cuales aprendí sobre el amor auténtico. Yo llegué al mundo y tenía el amor de mis padres y el amor de mis hermanas. Como si te estaban esperando. Exactamente, exactamente, y siempre lo sentí así. Ujú. Em, y bueno, a veces lo que pasaba así, que hoy lo puedo ver, digamos, en mi infancia como cuestiones, por ejemplo, el lado del escape de la realidad mediante los vicios. En un momento Ok. en mi casa, tanto mis hermanas como mi padre y mi madre fumaban, Ok. todos cigarrillo.
Y además a mi padre, si bien nunca lo vi borracho, o sea, nunca lo había alterado del estado de ánimo, pero sí consumía cerveza en cada comida que él hacía en su Claro. día. Además, tengo los recuerdos de que me manda a comprar los cigarrillos y que para mí era Que un no falte. juego. Sí, 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 sí. Que bueno, a día de hoy entiendo que era su forma de descargar y que su modo misión, digamos, él le permitía descargarte en ese lugar. Ok, Pero después por lo demás siempre fue hermoso y siempre recibió un abonium y estuvo presente en todo lo que él pudo. ok, En mi primaria, digamos, desde muy chico fui a una primaria religiosa, católica, que ya de por sí en mi casa y también en mi educación siempre salió de Dios, desde la religión y también desde lo espiritual, o sea, no tan relacionado a lo religioso, sino más bien también lugares de la magia buena, el cura del empacho, siempre estuvo eso, sí, siempre estuvo una apertura que hoy en día me doy cuenta que me permitió también explorar mucho mi espiritualidad desde muy chico. bien. Darle un Eh, enfoque a algo más. Exactamente, exactamente. Y siempre estuvo esa conexión y también una conexión con la muerte. O sea, desde muy chico yo tuve una cercanía Bien, con lo que la muerte, que es parte de nuestro ciclo de vida. normal. Y el primer hecho por ahí que me marcó en eso fue la muerte de mi tía Ale. Sí, Que bueno, ella desde muy chico me cuidaba, me cuidaba siempre, me llevaba a cobrar con ella. Tengo recuerdos muy vívidos con ella ok, y cuando ella falleció fue muy traumatizante para mí, o sea, a día de hoy, ella fallece cuando yo tengo 3 años y yo me acuerdo patente todo, la luz, lo lúgubre, el lugar, las cruces, bueno, como que fue muy impactante, pero al mismo tiempo, ella antes de morir me decía que las personas que se iban sí, se expresaban mediante dibujos en las nubes y mirábamos la nube con ella siempre y cuando ella se murió sí. siempre miraba las nubes buscando sus dibujos y los encontraba y Conectando ahí a full. conectando esa parte espiritual y también encontrando ese lado de la muerte, de digamos, se va la persona pero sigue estando, te sigue acompañando, hay Una algo que queda. presencia que se transformó. Y Exactamente. también, bueno, lo veo como una parte creativa ahí ya medio que ver, digamos, digamos que tu imaginación encuentre la forma en las nubes. Es un poco como que va conectando varias partes tuyas. Oh, sí, 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 se conecta con todo lo que viene después. Ahora que lo decís, hay algo de ahí, digamos, de cómo se va conectando todo. Así que bueno, para hablar un poco de mi infancia de eso, yo ya desde el principio mostraba una facilidad muy grande para lo académico. Ok, En mi primaria, desde segundo o tercer grado, me hacían pasar a leer adelante todos, al principio cuando se la bandera, la claro, palabra de Dios bien, con, como te digo, 8 9 años, porque leía muy bien y porque hablaba muy bien, entonces siempre me daban como ese lugar el y me iba espacio. muy bien, sí, me iba muy bien en la escuela, así que tenía esa facilidad y por otro lado también otra cosa que se conecta más adelante, que yo desde chico ya experimentaba mucho con mis juguetes y con mis cosas desde un lado de la química, Bien, algo que en mi familia nadie, no había nada cercano, digamos, a eso, fue que algo te lleve, que claro. me nació a mí, yo agarraba mi juguete, le ponía detergente, todo, lo metía al freezer, me fijaba qué pasaba, si cambiaban de color, no, si lo tiraba al agua, Experimento a full. experimentaba, mismo mis padres me han comprado un microscopio, juegos de química, como para que también indague de ese lado, pero siempre fue desde lo más, digamos, observar la naturaleza, Bien, siempre hubo algo con eso. Y bueno, eso se conecta con que al finalizar mi primaria tengo que elegir a dónde quería la secundaria. Yo tenía esto desde chico. Y mi padre siempre me contaba la secundaria que fue él, es una técnica muy prestigiosa, la más prestigiosa de acá de Rosario, diría, que está conectada con la universidad ok. de acá. Eh, y siempre me motivó eso y sus Sí. historias siempre me cautivaban y decía, bueno, quiero ir acá, yo estudiaba química también, entonces, Todo empezó a tomar como un rumbo de cierta manera. exactamente. Y tenía un examen de ingreso, tiene un examen de ingreso para poder entrar, te dan unos cursillos donde te preparan y un examen de ingreso. Entonces mi padre, bueno, me anotaron al cursillo obviamente de esto, de esta escuela y en otra escuela técnica en donde también se estudiaba más cerca del barrio. Bien, Pero que se entraba prácticamente de derecho. Y en ese momento, si bien estaban los cursillos de la escuela secundaria, donde los docentes mismos te daban las materias, matemáticas y lengua, eh,
ya era común que el 90%, 95% de personas que querían entrar se prepararan con un profesor particular aparte, donde salía Bien, mucha plata, claro. mucha plata. Y ahí mi padre me dio una de las lecciones que me acuerdo patente Que de te mi marcó, vida, me obvio. marcó mucho. Me sentó y me dijo, Fede, nosotros no tenemos el dinero para pagar un profesor particular, Para prepararte para sería. preparar. Vos con los cursillos que te lo van a dar los docentes de la misma institución, te tiene que alcanzar. Si no llegás, no pasa nada. No es para vos. Ahora si llegás, es para vos. Cualquier cosa está Ok. la otra opción. Pero, y Sí. fue como para mí fue un, ok, o Una sea, primera meta en una etapa de tu vida que por exacto. ahí. Yo tenía 12, 11 años. En Claro. ese momento fue como decir, ok, tengo estos recursos, cuento con esto, A quiero ver para esto qué para mí. estoy. Vamos a darle. Y Claro. fue gestionarme mis tiempos, ver que tenía que estudiar, porque mis padres también estaban, como te digo, en un contexto de mucho laburo, Bien. donde las cosas costaban económicamente, entonces yo me tenía que independizar. La Y, responsabilidad ahí un poco y- en la transición de infancia a adolescencia. exacto, empezar a generar esa independencia, responsabilidad. También en ese tiempo mi padre empieza a cultivarme esta independencia, al decir, bueno, andás, me enseña cómo ir en el colectivo, hasta la secundaria, en los Ok. cursillos iba solo, y después yo me entero que él me seguía con el auto atrás. Obvio, Hermoso. pero ya me cultivaba esa Lo independencia que te anime, digamos. y se fueron moviendo los engranajes a tal nivel de que en la institución de mi primaria, mis docentes de la primaria me dicen y se Sí. ofrecen para darme clases luego de clases para prepararme a mí para si tenía alguna duda para entrar a esta escuela. O era un hito para la escuela Bien, bien, que bien. alguien quisiera entrar a ese lugar. Así que Claro, fue era un objetivo alto. un objetivo muy alto a tal punto de que yo tenía el viaje de egresados de la primaria, que se va a Villa Carlos Paz, acá en Argentina, Bien. y justo nos dicen que la fecha es a mitad del viaje. Mi papá me dice, che, mis padres los dos, si no querés rendir, no pasa nada. Yo dije, no, quiero rendir. Así que lo decidí y encima la empresa no podía volver nadie conmigo de los guías porque tenían que estar en el viaje, así que me Claro, tuve que poner ya en medio estaba del viaje organizado. con 12 años solo, llorando, un estrés, todo Y pensando en la prueba. O sea, fue como una movilización de dejarlo todo y decir, bueno, me voy por esto. Y también como ser consciente de que es una elección, tipo dejas de disfrutar de un viaje de colegio y para ya empezar a sentir esas primeras sensaciones tal cual, a entrar en algo que, bueno, se termina el juego, por así decirlo. tal cual Tipo, que me pongo más serio dentro del disfrute que pueda tener en esa edad, es como que ya voy por algo. y es muy loco porque en esos momentos yo creo que no lo procesás mediante la razón, sino mediante el sentir. O sea, yo lo estaba sintiendo. Pero mi razón tal vez no lo terminaba de entender en ese equilibrio entre hacerlo y también procesarlo, y viste, era todo ahí como un juego. Bien, Que bueno, después de eso, que esto fue el año 2013, ok. diciembre de 2013, me acuerdo, vacaciones, veranito, yo estaba durmiendo, mis padres me levantan llorando diciendo, entraste, No, todos llorando, emoción. ocurrió el milagro. Y fue como una alegría para todo decir, ya está. Y fue un hito familiar, también me llamaron, o sea, fue hermoso, Sí, hermoso, bien, realmente bien, un bien. momento muy lindo. También que les permitió estar juntos, como Exacto, celebrar algo en familia. exactamente. Bien, Y ahí se dio, digamos, el fin de mi primera etapa, que fue mi infancia, yo creo que se termina ahí, y ahí se da la transición, digamos, de mi infancia a mi adolescencia, ok. en donde fue mi primera etapa muy desafiante en mi vida, donde Ok. empiezan a pasar muchas cosas. Yo empiezo a ir a esta secundaria, empiezo a ir a la secundaria más muy grande, digamos, muy avasallante en un montón de cuestiones, donde conozco a mi hermano de hoy, a Gastón y a Tincho, que fueron conmigo desde el primer día. Nos encontramos y el segundo día ya Gastón se sentó conmigo hasta la facultad y hasta el fin. Hermanito, Ahí le mandamos un le saludo. mandó un saludo de Yarao y a Está acá con y a nosotros. Tincho también, olvidate, siempre. El 9 está siempre. Y en esos primeros días me tienen que, empiezo a pedir a la preceptora que por favor llamara a mis padres para irme a buscar, porque todos los días dolor de panza, dolor de panza, dolor de panza. No sabemos qué era, me empieza a hacer Ok. estudios, mi padre que dice, no, tiene nervios, nada más, viste, como Por infravalorando un poco por el la nivel nueva de lo que era, etapa, así un claro, poco. que era lógico,
Pero mi mamá ya sospechaba de algo más, Ok. que como que veía algo más. Yo empiezo a tener cambios de apetito repentinos, o sea, de la nada te comía 20 empanadas y de la nada no quería comer. Me Bien. hacía bien, me hacía mal. Bajo 10 kilos en una semana, tomaba un montón de agua, iba al baño, era como una cuestión, un cambio muy grande. Mucho movimiento. Muchas cosas, ¿viste? Y el gastroenterólogo nos dice que no es nada. Después voy al clínico, análisis, me sale 670 de glucosa. Nos llaman a mi viejo diciéndole, tú tienes que internar ya porque está a punto del coma diabético. O sea, era pum, no teníamos endocrinólogo, nada. ¿A qué edad, perdón? Esto fue a los 13 años. 12, Ok. 13 años. Bien, para tener ahí un parámetro. 13 años, esto fue 2014. Mi hermana, Ana, mi hermana mayor, consigue un endocrinólogo acá en Rosario que me permiten que me internen a mí en un hospital. Todo eso fue Y como de un día para otro. tú, Bien. no fue un viernes, pum, así, El viernes ta, mismo. internado. Y ahí quedé internado un mes, en donde me tienen que estabilizar con la insulina, me tienen que enseñar. Yo desde el principio la verdad que lo tomé muy bien, fue como decir, bueno, ok, me tocó esto. Bien. Esta enfermedad es diabetes tipo 1, me va a acompañar para toda la vida. Además fue algo muy loco también porque yo soy el primer eslabón de mi familia, o sea, nadie atrás lo tuvo. Fue una enfermedad Un autoinmune. hereditario, claro. Exacto, fue una enfermedad autoinmune, que las autoinmunes además están muy relacionadas con eventos traumáticos. Entonces, hay Ya toda sé. la cuestión ahí de somatizar, Bien. digamos, a partir de eso, de cosas que tal vez me costaban procesar y que se procesaban a partir de eso. Sí, se manifestó de alguna manera eso que Exactamente. estaba ahí. Y que de cierta manera también trajo tranquilidad porque mi madre la había pasado muy mal y de esa preocupación pasó a una ocupación de buscar recetas, de ver, bueno. Y a mi padre al revés. Fue como Ajá. un Un choque. rebenque, sí, que él no lo expresaba, Bien. pero después mi madre me cuenta que el interno fue algo muy duro Le porque él, afectó. sí, porque no lo veía, no lo veía igual que mi mamá. Bien. Y eso de nuevo se conecta con la otra parte de somatización. Fines de 2014 a mi padre le detectan cáncer de laringe, justamente, de la comunicación. Estaba guardando. Y anda a saber de cuándo venía guardando. Sí, sí, sí. Esto que al final el cuerpo habla. Sí, sí, el rol también no del masculino de antes, que no hablaba nada, que se Que el callaba las hombre tiene que cosas, ser que tenía que fuerte, ser fuerte, fortaleza, bancarse cualquier cosa y. Sí, sí, sí. Como no tener y, ese lugar tampoco. y que se conectaba más con los vicios que él tenía, con los escapes que él buscaba, ¿no? Que sería el Eh, cigarrillo ahí conectado con. Exactamente. Y cuando él me lo cuenta, si bien fue un hecho muy impactante para mí, algo dentro mío me decía que él iba a salir de eso, como que No iba a estar no todo te bien. pongas en alerta, por así Exacto, decirlo. exacto. Fue como, bueno, ok, es esto, me puso muy mal, fue algo muy choqueante para la familia, pero estuvo, lo sé. Bien. Bueno, a partir de eso, él empieza a hacer su tratamiento, radioterapia y quimioterapia al mismo tiempo. Yo lo he acompañado varias veces. Bien. Él siempre se mostraba muy fuerte ante eso, por lo menos quería mostrar esa fortaleza todavía, pero se lo veía. Que se empezó a venir abajo un poco. Y sí, que le afectaba, era algo muy agresivo, un tratamiento muy agresivo. Ya era pelado, así que. Pero en ese sentido, él no podía comer, ya no degustaba bien. Así que como impactante en ese sentido. Sí. Pero después en 2015 nos enteramos de que él se salva del cáncer, o sea, no tiene ninguna célula más, o sea, Ok. Lo sana el cáncer, superó. lo supera el cáncer, es esa certeza que yo tenía. Bien. Pero no termina ahí toda la cuestión, Ok. porque claramente, como había sido muy invasivo en su garganta, no podía prácticamente comer, tenía ciertos analgésicos, ¿bien? Con los cuales disminuía su dolor. Analgésicos muy fuertes. Tapaba los síntomas. Fármacos muy fuertes, sí. Digamos, para disminuir el dolor que él sentía. Estar, digamos, se lo daban los médicos, pero hasta un cierto punto. El tema cómo lo dosificaba después él. Que en esa dosificación tiene una primera hemorragia, Ok. en la cual zafa, dice, che, esto no lo puede hacer más. Sí, Y que tenga más cuidado en eso. tener más cuidado en eso. Y luego ahí viene, digamos, la parte en donde él, digamos, por no saber dosificarlo, bueno, fallece justamente por una hemorragia interna, digestiva, en el estómago. Que bueno, ese día, digamos, fue uno de los desafíos más grandes de mi vida. Yo volvía de rugby, que un compañero siempre me llevaba. Bien. Cuando llego a mi casa, veo una ambulancia para en el estacionamiento de mi casa. Yo digo, qué raro esto, che.
salgo del Te auto. alertó ahí también un poco. Sí, como diciendo, ¿qué onda? Esto bueno, tipo Pero tranqui. ahí no lo Nada. relacionaste con nada, nada, nada. Sale la pareja en ese momento de una de mis hermanas, me dice, Fede, qué bueno que estás acá, pasalo con tu papá. Yo ahí quedo, uy, ¿qué pasó? Y ahí sale una de mis hermanas llorando, diciendo, se murió, se murió. Y yo ahí como que entro en mi mundo interno y veo dos puertas. Una de las puertas era decir, bueno, acá hago mi duelo, me lo lloro todo, o sea, como que me Espacio para derrumbo, mí. me derrumbo o me fortalezco, Bien, hago mi duelo después, no sé, pero estoy para mis hermanos y para mi madre. Y yo me bien. fui por esta última puerta, fue la que elegí en ese momento. Es más, ese día creo que no lloré ni hasta el otro día. Eso, digamos, fue algo que te pasó internamente, no hubo nada que dispare esas dos puertas, No, fue sino un como algo, mecanismo interno de defensa. Fue como decir, que tengo estas dos puertas, estas dos opciones, ok, ¡pum! ¿cómo me lo tomo a esto? Exacto. ¿Qué voluntad le pongo? ¿Qué enfoque le pongo? ¿Para dónde? Si lo hago como algo que me sume o, ok, ok. Exactamente, como te digo, 13 años. Bueno, esa noche fue tremenda, hasta yo mismo sueño que todo lo que había pasado era un sueño. No, Esa misma noche soñé eso y después me levanté, fue como decir, no, estoy acá, está pasando. bien, Encima el velorio empieza a la madrugada, bueno. En sí, el velorio también fue, yo siempre, como te decía, ya desde chico tuve cercanía con la muerte, entonces fue como, era muy fuerte porque me estaba pasando con mi propio padre, pero era el escenario como sí, un escenario que, bueno, pero parte de la vida sería, exactamente, pero sí, fue algo también, por un lado, si bien fue un desafío muy grande para mí, por otro lado, ver que todos los compañeros de mi secundaria que me conocían hace nada, un año, estaban allí, todos mis compañeros de rugby, había gente de mi primaria, o sea, tengo recuerdos de ser 50 personas caminando conmigo por calle Córdoba, ¿me entendés? wow, Y eso para, digamos, de mi parte, digamos, quienes me acompañaron a mí, pero también personas que vinieron por parte de mi papá, de todo. Y decir, ver, digamos que si bien fue un hecho trágico el que nos unía, ver el amor que nosotros estábamos expandiendo, tanto mi padre como yo, digamos, desde mi lugar, claro, cada uno en su sentir, entorno, pero y sentir esa compañía, ese, digamos, quiero estar para vos en este momento. exacto, el efecto del amor que nosotros estábamos cultivando en nuestros vínculos. Y fue lindo, fue muy lindo. A mí fue muy importante para mí. O sea, que todas esas personas hayan estado. Fue como un complemento en esa situación que por ahí uno no está nunca preparado. Tal cual. Y bueno, también ver ese reflejo de lo que estás siendo día a día es algo muy lindo, sobre todo en ese momento que supongo que fue uno de los momentos más heavy Sí, o el más no fue el heavy. más heavy, pero sí fue uno de los más heavy sin duda de mi vida, que en donde mismo ahí yo adapto, digamos, para mi adolescencia un mecanismo de defensa en donde yo no hablaba mucho las cosas. Bien, O sea, empezaste a justamente esa, cerrar. claro, esa decisión que había tomado, pum, para adentro. Y eso genera que no tratar mis problemas me hacía impulsivo por cualquier cosa, plum, prendía la mecha y Claro, explotaba, sí, sí. o había días que me levantaba y no quería hacer nada con vivir, no quería salir de la cama, Bien, una no le depresión, encontraba sentido. no. Eh, Encima en una etapa de la adolescencia que ahí como que vas cambiando de entorno, otras responsabilidades, como que hay muchos movimientos de todas las direcciones. muchas cosas. Entonces, nada, a poco igualmente de eso, o sea, pude ir saliendo, o sea, me fui dando cuenta de que hablarlo me permitía sacarme ese nudo que tenía en la garganta y relajarme mucho más, o sea, empiezo a tener vínculos justamente de confianza que, bueno, a día de hoy Alrededor. siguen, el entorno, cómo me empezó a liberar y a poder hablar y todo, empezar a superar eso, y bueno, ahí entro, digamos, en la plenitud de mi adolescencia, Ok. con un plus de independencia,
digamos, de tener que tomar un rol de ser más independiente, porque mi madre se estaba ocupando un montón de cosas nuevas de la casa, de la economía, de cosas que no se ocupaba. Y aparte también de lo que le tocaba a Y ella su como... el duelo del amor de su vida. O sea, Sí, sí. entonces, y yo ya estaba grandecito, pero bueno, me tocó igual tener un rol de independencia en la movilidad, en mi economía, en cómo me movía, dónde iba, ¿no? En un momento de adolescencia donde uno está rebelde, se está encontrando con su identidad, o sea, está teniendo un montón de cosas que, bueno, en ese momento fue por un lado encontrarme con esas responsabilidades y por otro lado, irresponsabilidades, rebeldía, digamos, ya Vas fumaba. probando. Sí, ya fumaba desde chico, de 14 años ya empezaba a fumar. Claro. Diabetes, me internan de nuevo varias veces por la diabetes, por hacer problema con el alcohol, con no inyectarme la insulina que me tenía que inyectar. Eh, Hacíamos cosas de inconsciente que, qué sé yo, son parte de la adolescencia y también había un plus de, como te digo, de esta independencia, de que yo podía hacer más o menos lo que quería, digamos, de que básicamente no preguntaba, sino que te estoy avisando, digamos, era como eso. Aviso, siempre estoy en comunicación, pero te estoy avisando, no estoy Sí. pidiendo permiso. Sí, sí, exacto, exacto. Y también un poco lo relaciono como con los hábitos de tu padre, alcohol y cigarrillo, Claro. como que es un patrón Sí, que se presenta. sin duda, era mi escape. Era mi escape, porque al mismo tiempo yo estaba estudiando, digamos, en la escuela nos exigía mucho. Y al mismo tiempo también me dejó un montón de anécdotas hermosas mi adolescencia, como te Sí. digo, la viví súper bien en el sentido de conocí la calle, me curtí yo, o sea, fui curtiendo esa responsabilidad también, de entender, bueno, esto no, esto sí. Prueba y error. Sí, mi entorno, ir eligiendo quiénes me acompañaban, quiénes no. Bien. Fue un poco eso. Encuentro lo que estaba buscando, mi lugar en el mundo, como la química. Ok. Empiezo la tecnicatura en química, donde ahí conozco también a los otros chicos que hoy, digamos, son parte de mi círculo más interno, a Mauro, a Nico y a Pila, que también le mandamos el Yarau, tú, el Faque también, que está de Italia, está. Ok. Toda la conexión. Toda la conecta. Me encuentro con ese lugar, me encuentro que me encanta, o sea, me encuentro con docentes que me transmitían una pasión, que decía, esto era lo que yo estaba buscando. Empezar a sentir vivo en ese sentido. Exactamente, o sea, conectar con esa parte. Y como te digo, eso de conocerme, de participo de Olimpiadas de Química también en los últimos años de mi secundaria. A nivel nacional sería, es así, es un certamen que es primero Ok. escolar, a nivel de, digamos, la localidad, después provincial y después nacional. Bien. Y yo los 2 años que estuve, llegué a nivel nacional, sacando medalla de bronce en ambos años, en los 2 niveles más avanzados Ok. de la competencia, y además me preseleccionan para entrenarme para la internacional, o sea, para representar a Argentina, Bien. vos vas 20 días a Buenos Aires, donde te pagan todo, y estás de 8 a 4 de la tarde estudiando en la universidad, que los docentes de la universidad, investigadores muy grosos y gente que está dedicada, te enseña la química y después te toma un examen. Bien. Que esa fue la primera vez que yo me encuentro con una exigencia académica. O sea, yo en la primaria había encontrado esa facilidad, en la secundaria fue como medio niega, hago lo mínimo indispensable, como no me la vuelo. Cumplo con esto. Fui encontrando mis mecanismos y mis cosas, y eso fue como esto es un desafío de Va, nuevo. en serio. Otra meta. Esa sentí que fue tu segunda meta aparte del ingreso. Personal, digamos, de la meta personal, así decir esto, quiero esto, voy para esto. Es lo que Sí, y también fue, digamos, no llegué a pasar en instancia internacional, quedé muy cerca, y fue encontrarme con una frustración de nuevo, una frustración muy grande. Pero también fue un poco más rápido ese nivel de procesamiento de decir, che, pero mirá todo lo que aprendiste. Que a día de hoy te digo, me ha enseñado un montón de cosas que pongo en práctica en mi día a día, digamos, en mi docencia, en mi relación, en todo. ¿Y qué sentí que hubo ahí en el medio que te hizo verlo, como decir, en vez de quedarme con la frustración del momento y del objetivo que yo tenía, la expectativa que me había puesto? ¿Qué sentí que fue lo que te hizo verlo un poco más global y no cerrarte en ese golpe? Sí. Yo creo que fue un poco la experiencia que yo tenía para ese momento. Estamos hablando del quinto, sexto año de la secundaria. O sea, ya tenía todo un camino de conciencia en cuanto a los procesos, en cuanto a la responsabilidad, en cuanto a las metas. Sí. Fue como decir, pero fíjate, te fuiste 20 días de gratis
a Buenos Aires a que te enseñen estas A vivir la personas, experiencia. a vivir esta experiencia, las conociste. O sea, como fue un poco eso, mi Empezar. madre y mi hermana también, digamos, como hablándome, mi entorno de nuevo, o sea, Bien, bien. apoyándome, ayudándome a entender, digamos, eso. Apreciar el todo, digamos, y no Exacto. quedarte con un resultado que puede ser hoy sí, mañana no. Exactamente, Bien, exactamente. bien. Así que ese fue como, digamos, lo máximo de mi adolescencia. Esto es 2019, Bien. que también me encuentro con mi otro lugar en el mundo, que es la música. O sea, Ok. yo desde el final de la primaria, yo me encuentro con las batallas de rap, de freestyle. El Jalabaluza, me acuerdo que un amigo de la primaria me mostró, che, mira esto. Era el Deto. Hermoso. Guau. Shout out para el Deto. Y de ahí Educando a los siempre, pibes. desde años. Y yo empiezo a ser fanático de las batallas de freestyle, me encantaba, y yo escribía poesía. Por parte de mi mamá también me había heredado eso, el tema de escribir poesía. Bien. Y un día un amigo que estaba produciendo música, que quería estudiar música también ahí de la secundaria, me dice, che, ¿por qué no grabás esto como si fuera un tema? Bueno, vamos. Yo ya tenía una idea más o menos de qué era el rap, de qué era el freestyle, de cómo iba la movida, o sea, yo tenía una sonoridad, claro. Lo hice y fue como, se abrió un portal. ¿qué es esto? Realmente como me pasó con la química, encontré otro lugar en el mundo donde yo podía ser 100% yo. Tenía una energía ahí para enfocarla, decir, loco, Exacto. esto es muy poderoso. Bien. Tuve muchísimo aval, o sea, empecé de la nada, grabábamos los videos, grababa con él y los subía así a YouTube, a redes, sí. Y todo el aval que tenía que ver lo veo, digo, la cantidad de visualización y todo, que tipo de una boludez, pero en ese momento fue como, ¿qué onda? Sí, que vos lo estás haciendo por conectar con algo que te hace bien y te gusta, y después ves quizás eso, es como un número que te ponen un parámetro en la vida que Exacto. decís, bueno, a determinadas personas también le Te interesa. está gustando, Y sí. también es una edad que como que estás saliendo ya de la adolescencia, te empezás a ser adulto y como que empezás a ver las cosas también un poco de direccionar tu vida, a ver para dónde Exacto. voy. Son unos Exactamente. matices ahí que te marcan un Oh. poco el camino de para voy. dónde voy, o sea, qué es lo que quiero, qué no quiero, o sea, dónde me encuentro bien, dónde no. Sí. Y justamente con eso, bueno, que también me abre un montón de puertas. Puedo tocar en otra provincia, en el Río, puedo tocar acá en Rosario a partir de un grupo artístico que es War Boys, que también les mando un saludo, pues me han dado una oportunidad gigante. Me hicieron también una entrevista en la radio. Bien. Y cuando me encontré con eso, también por cómo los mecanismos que yo estaba encontrando, dije, bueno, si yo quiero realmente a esto a darle toda mi energía, tengo que aprender. Bueno, yo no sabía nada de teoría musical, no sabía de producción, no sabía, nunca me había puesto claro, esto está por fan. claro. Sí. Y dije, este ser, digamos, del tema de estudiar dije, bueno, vamos a estudiar. Se unieron las dos partes ahí, Exactamente. como lo que tenés con la química, con la música Exactamente. y Entonces, empezar los experimentos. y así es como termina, digamos, la parte de mi adolescencia. Digamos, yo termino, me gradúo de la secundaria como técnico químico con 19 años. Y eso fue en 2019. Bien, así termina como la etapa de mi adolescencia. Bien. Y se da la transición de mi adolescencia a mi primera adultez en 2020. Bien. Donde sería como una tercera etapa, llamémosle más o menos. Exactamente. La La tercera etapa. infancia, la adolescencia y este Primera paso. adultez. Bien. Exactamente, sí. Siento que, bueno, ahí justamente me decido por la carrera que quiero estudiar, con lo que veníamos diciendo antes, licenciatura en química, quiero estudiar eso. Empiezo a estudiar la parte musical, de la producción musical y todo, y muy emocionado también por conocer nueva gente, por entrar a ese mundo universitario nuevo, responsabilidades, más independencia. Siempre fui una persona que buscó mucho su libertad y su independencia. Fue como que siempre tuve un instinto de decir, esto me va a expandir aún más en las cosas que hago, tener esta independencia. Bien. ¿Y qué pasa? 2020 llega el año que, habiendo pasado por la muerte de mi papá, por mi enfermedad, por mi diabetes que me iba a acompañar toda la vida, se viene el año más duro de mi vida, más desafiante de mi vida, pandemia. Bien. O sea, yo no puedo ir a la facultad, que era lo que yo estaba esperando, encontrarme con eso social, con todo, lo tengo que hacer a partir de una computadora.
Que Un cambio en el mundo. un Sí, cambio en el mundo total, miedo por mi enfermedad, porque yo era una persona de riesgo durante la pandemia, durante el COVID-19. claro. Te puso Pro- ahí. Problemas de salud con una de mis hermanas, que fueron muy graves también, en paralelo. Fallecimiento de una de mis tías, encima en una localidad, digamos, en Pergamino, que en pandemia no podíamos hacer nada, no No puedes podíamos ir a viajar, verla, despedirla, nada. nada. Se funde el motor de mi auto, entonces empezamos a tener problemas económicos. Fue tremendo, o sea, fue realmente un desafío muy, muy grande. En ese momento, encima, yo en paralelo que empiezo a estudiar, eh, encuentro otro lugar en el mundo, que es la docencia, y me llaman de profesores que había tenido, tanto en Olimpiadas como en la secundaria, me llaman para dar clases como ayudante en la secundaria, y empiezo a dar clases ahí. Y en paralelo a eso, por todo este tema del problema económico que nosotros teníamos y que necesitábamos plata, básicamente, empiezo a trabajar y empiezo a hacer un emprendimiento propio de clases particulares. Bien. Empiezo a dar clases particulares con mi propio, que lo llamé ETA en ese momento, que es una molécula orgánica química, o sea, solo para entendidos. Ok. Y empiezo a hacer mi propio emprendimiento y a buscar para traer plata a casa, porque necesitábamos plata. Generar de algún lado para Exacto, y dije, bueno, salvarse de esa situación. tengo estas herramientas, tengo esto, bueno, vamos a hacerlo. Eh, ¡Pum! ¿En qué es lo que soy bueno? Exacto, exacto. O sea, ¿cuáles son mis fortalezas? Bueno, ¡pum! Bueno, vamos a hacer esto. Y que fue increíble porque le daba clases a compañeros míos de la facultad que no sabían que eran compañeros. Porque lo hacían online. Exacto, lo hacíamos online. Entonces fue todo algo muy loco, o sea, empezó a salir de gestión también, de encontrar un emprendimiento, decir, bueno, ¿cómo me organizo? Tener un calendario, Claro, gestionarte en todos los sentidos. la plata, cómo les cobraba, todo, 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 todo. Bien. Horarios, cómo me conectaba a la facultad, cómo iba esto, cómo daba las clases en la secundaria, o sea, fue como que empecé todo eso. Entonces, de ese desafío, que fue el desafío más grande de mi vida, sale algo muy lindo, que yo empiezo a adquirir herramientas y recursos para afrontar la vida, de esto que te digo, la organización, la gestión, ver cómo hacer las cosas. Cómo desde la herida al final siempre termina el propósito. El dolor como motor de cambio, Sí, sí. y de evolución. O sea, yo lo veo así. Y el alquimista, digo. Alquímico, sí o sí. Entonces, bueno, de ahí empieza mi primera adultez. Mismo me saco mi primer 10 en la materia más difícil de la carrera, que era un oral encima, que fue, bueno, fue virtual, en Bien. donde los mismos docentes me invitan a participar de la cátedra de la facultad, Sí. a ser ayudante en la facultad. Me dan esa oportunidad, esto fue 2020, 2021 me meto, yo ya estaba en el segundo año de la facultad, seguía la pandemia y estoy como ayudante en la facultad, Bien. estoy como ayudante en mi secundaria, estoy estudiando y teniendo mi propio emprendimiento. O sea, eran esas 4 cosas y dejando toda la plata que tenía en mi casa. O sea, yo no estaba ahorrando nada, no, o sea, era todo lo Vamos a que tenía cubrir acá. esta parte. Lo cual también ahí yo tengo algunos sentimientos encontrados porque empiezo a cumplir un rol en mi casa, Bien. que desde mi madurez empiezo a enfrentarme a mi madre en un Bien. montón de situaciones, principalmente en lo económico, y como Claro. a encontrarme en eso con una distancia muy grande y sin un entender y con una inmadurez realmente muy grande, en donde yo no me identifico. Lo mejor, claro, lo mejor Exacto. que podía dentro de todos los frentes que tenías abiertos Exacto. y queriendo hacer lo mejor posible y equivocándote en el intento. Exacto, o sea, era como un montón de cosas. Y es justo esto que vos decís, es tu primera adultez, que ya eso de por sí ya trae un montón de nuevas sensaciones, de todo. No, hay un montón, la independencia, las responsabilidades, el tener un trabajo propio, además, mismo todas estas ayudantías son gratuitas, o sea, no me pagan nada, son ad honorem, pero porque también yo me estaba, forjando. Capacitando. Sí, me estaba capacitando, o sea, Bien. pero bueno, en ese contexto, bueno, estoy en el segundo año de mi facultad, llevo todo al día, la verdad que súper bien, me encuentro también con eso, con el estudio de nuevo, con mis mecanismos de estudio,
con encontrarme con cómo estudiar, cuáles son las formas en las cuales yo entiendo mejor las cosas, Wow. A eh, conocerte. a conocerme a mí, que la misma docencia también me retribuya en lo que es ser estudiante, o sea, Ok. empezar a entender los mecanismos, decir, bueno, si yo quiero explicar esto, ¿cómo lo miro? ¿Desde dónde lo observo? Y eso me permitió a mí como estudiante Te encontrar mejor facilitó. el mecanismo, pero se potenció entender la física y la matemática, me permitió entender aún mejor la química y fue como un círculo de... Sí, Así sí. que se fue Súper. aumentando. Em, Así que bueno, esa parte la verdad que es súper linda. Salimos de la pandemia, ya. Ah, bueno, en el medio me estaba yendo de algo, pero también pasa otro hecho muy desafiante en mi vida, que es que en 2021 mi hermana del medio se va a España. Se va a vivir a Uf. España por decisión de preservar su familia, porque no estaban muy conformes con lo que estaba pasando acá en Rosario, con inseguridades, con cuestiones. Deciden irse en el medio de la pandemia y por el contexto, digamos, yo puedo despedirla simplemente con un abrazo porque se tenía que hacer todo el análisis de COVID. Y para mí eso fue algo que te diría recién este año pude sanar por completo. 5 años después. 5 años después sí pude como sanar eso que fue para mí muy, muy fuerte, como te digo, por el contexto en sí, sin, digamos, culpar a nadie ni nada, fue simplemente como se dio, como se tuvo que dar. Y yo la entiendo completamente y entiendo la decisión que tomó. Sí, Pero fue es tu también parte de la peli que vos viste, tal digamos. cual, tal cual, tal cual, de cómo vi la historia y bueno, todo eso pasando en el medio, ¿no? Bien. Llega el tercer año de mi facultad, en donde yo ya ahí en ese medio cambio de cátedra, en vez de dar una cátedra en la facultad doy en otra, y se me da la oportunidad de poder trabajar en mi trabajo actual. Se estaba creando una escuela nueva, Ok. acá en Rosario, también dependiente de la Universidad de Rosario, técnica, y necesitaban un docente de química y coordinador del área de química. O sea, era la primera vez que se iba a dar la química y me estaban dando la posibilidad por recomendaciones, por lo que yo ya había hecho, tanto en la facultad como en la secundaria, para ocupar ese lugar de crear la química de la escuela, Wow. con 21, 22 años. Y era la primera vez que además tenía un curso propio, pues siempre había dado. Además, yo piso la facultad Sí. antes que como estudiante, la piso como docente, que también fue muy loco, dando el Al revés, o cursillo. sea, sí, sí, como que te adelantaste a los tiempos. Fue tremendo. Increíble. Y yo acepto, obviamente. Acepto, bueno, Des- además siempre me encantaron. O sea, fíjate que yo ahora lo analizo y siempre los sí. desafíos fueron algo que me impulsaron. Siempre necesitas ahí algo que te haga sacar lo mejor de vos. Exactamente. Algo que diga, bueno, listo, vamos a darlo. Me la juego por esto. Y era hermoso, porque era una libertad de decir, bueno, acá puedo. Tenemos que ver qué temas se tienen que dar, cómo van a ser los apuntes, de qué forma, cómo lo enfocamos, qué libros usamos, qué no, cómo lo. Y para Todo mí eso pasaba por tus era. manos. Exacto, y era una libertad y y usar mi inspiración, mi Claro. creatividad. O sea, al mismo tiempo yo seguía con el tema de la música. O sea, era como todo un paralelismo. Creativo, la parte de estudiar academia, desafíos fuertes, después Exacto, de superar situaciones difíciles, exacto. una pandemia en el medio, se No, va tu hermana. eh, de cierta manera también lo veo yo de esta forma, como de encontrar una luz exacto. que al menos te direccione sí o sí para acá, digamos. Fue como que Dentro, dije, dentro de ahí del limbo en el que estaba, que en algunas exacto. cosas tenía certeza y en otras no, decir, bueno, vamos para Es este por lado. acá, o sea, se me está dando por acá, tengo Bien, que bien. darle todo. Y bueno, y esta escuela era en un pueblo a 40 kilómetros de Rosario, o sea, yo me tenía que ir todos los días, 40 kilómetros hasta allá, a dar las clases, pero era la oportunidad de mi vida, era como, Sí. la voy a Y hacer. aparte te dieron el lugar así. Claro, me era un lugar de decir, no lo puedo aprovechar. Bien, Así que bueno, pasa eso, en el medio, bueno, yo me pongo en pareja, ok. y esta pareja que es de Buenos Aires, que Pau, que le mando un saludo grande, eh, se da que me puedo ir a vivir solo en el tercer año Bien, de mis estudios, digamos, para poner en contexto, esto fue 2022. eh, Se da que me puedo ir a vivir solo, entonces me voy a vivir solo, o sea, gano esa independencia, tu espacio. mi espacio, mi lugar, tengo mi trabajo, ya seguía trabajando en la facultad, ahora ya rentado. Bien, Laburaba también en la escuela, con más cursos.
O sea, seguía concursando y seguía, digamos, quedándome con los cursos, digamos, todo por concurso público. Ok. Y estoy con el trabajo, tercer año de la facultad. Hago una pasantía de investigación en donde uno se une a un grupo de investigación y estudia. En ese momento me había metido a química computacional, Ok. viendo también un poco relacionando la química con lo que se iba a venir para mí, o lo que se viene ahora. Porque está full a la Exactamente. tecnología, claro. Y de ahí, digamos, bueno, empiezo con mis proyectos, empiezo a darle, ta. Y ahí se da una sobrecarga en mí. Empiezo otra pasantía en química biológica, en biofísica, biología molecular, en un laboratorio súper preparado y con Claro. mucha tecnología que es de un laboratorio de Alemania, digamos, es la representación de un laboratorio de Alemania acá en Rosario. Claro, y yo me iba a las 8 de la mañana, ¿Cómo a te las dan los 6 de la tiempos? mañana de mi casa, y volvía a las 8 de la noche. Y era así todos los días, estar 40 kilómetros, venía, iba a la facultad, me iba a la pasantía, volvía a mi casa, ¿viste? Y fue algo Todo que, muy acelerado. Una independencia que a su vez tenés que cumplir con un montón de cosas ahí de responsabilidades personales. claro, y Y que me las busqué yo en realidad. sí, Fue vos un, te pusiste en ese lugar, en ese escenario. exactamente, o sea, fue un modo de misión de decir, bueno, quiero hacer todo porque me doy cuenta de mis capacidades, me doy cuenta, Le saco no, lo siento. pero no estaba dándome cuenta de las cosas que estaba dejando de lado. Bien. Yo no me estaba dando cuenta. Eso, digamos, también es parte de La por qué experiencia. después mi relación, digamos, termina Se rompiéndose, se Claro. termina mi relación, yo me encuentro súper saturado. Puedo conseguir igual un montón de logros porque esa pasantía consigo poder hacer mi tesina y presentar mi plan de estudio de tesina en un momento en el cual, que fue en el cuarto año de mi carrera, que nadie, digamos, lo presentaba en ese momento, en ese tiempo. Es más, yo tengo que ir a discutir con el secretario estudiantil sobre que en el reglamento decía que yo lo podía presentar. O sea, fue loquísimo y decir que me tenga que decir, Llegando a ese sí, punto. sí, y logro todo eso, pero claro, termina el año y digo, loco, yo no. O sea, con un tratamiento psicológico de por medio, también porque me había dado cuenta a mí mismo de que yo estaba muy sobrecargado, mucho estrés. Ahí me nace una psoriasis, también otra enfermedad autoinmune en la piel. Eh, y bueno, ahí termina, eso es 2023-2024. Bien. Termina 2023 y bueno, listo. Esto para mí, no más. Hasta acá llegó este modo Sí, misión, este modo de sacar de mis prioridades mi salud, claro. de no prestar atención a mi comida. Estaba fumando, no estaba entrenando, nada, o sea, era como Solo avanzar. solo avanzar. Digamos en objetivos académicos y tal, o laborales, sin tener la prioridad en el humano que está haciendo todas Exactamente. esas actividades y dándote tiempo en general para vos, para pensar, para crecer, para No tenía tiempo de pensar. O sea, después cuando yo me paro, tener la cabeza con tantas cosas y aparte todos temas muy que te requieren mucha atención, tiempo, inteligencia, todo. todo mucho y todo muy vinculado a la razón, o sea, y a ocuparla. Entonces fue cuando pude parar de 2023 a Bien. 2024, fue como sí, Sí, me freno un poco. yo quiero seguir eligiendo esto para mi vida. O sea, sí, me dio todo esto, pero ¿a qué costo? Yo dije, no. Ahí fue una primera etapa de darle luz a, a mi vida y conciencia, decir, bueno, no, ahora tengo estas prioridades, empiezo a entrenar, empecé boxeo con Bien, Gastón. bien. Empezamos el entrenamiento, que era algo que había dejado desde la secundaria, o menos que no había vuelto a entrenar frecuentemente. Empiezo a dar bola a mi diabetes de nuevo, que la tenía ahí también dejada de lado. A mi alimentación, me empiezo a averiguar, empiezo Ok. a enfocarme en nutrición, en distintas dietas. Como el Eh, equilibrio entre el hacer y el ser, el conectar con vos, no ponerte en modo acción solo. Exactamente, si no dejarme ese lugar. Pero igualmente ese 2024 es un año también muy cargado. Y mismo ese comienzo de conciencia ya da sus frutos a principios de 2024. Bien. Se da un concurso nuevo en la escuela. En la escuela nosotros al principio dábamos en un centro cultural. Después tenemos el edificio y a partir de eso se genera un cargo
que es el cargo de jefe de departamento de industria de procesos, o sea, es quien gestiona todo lo que se da en la tecnicatura de industria de procesos, una de las 3 tecnicaturas de la escuela. Se abre ese concurso público en el cual yo me participo, digamos, en donde se hace siempre se hace un escalafonamiento, básicamente, mediante currículum y entrevista. Y ahí quedo como jefe de departamento de industria del proceso con 23 años. O sea, escalo, digamos, de la coordinación y de dar clase Sí. ahora gestionar un departamento. Sí, sí, sí. Vine a La tecnicatura, responsabilidad de llevar las cosas vos. guiar docentes, ver qué se va a ver en cada materia, en cada año, cómo lo correlacionamos, cómo vemos los planes de estudio, cómo son las visitas. Fue otro desafío más tremendo. Yo súper motivado, iba a decir. Claro, Y no, la, no tanto como del lado del miedo, sino ya más apostando a vos y decir, suelto todo o lo que sea, tengo. claramente en un principio fue como un Estoy, pero bueno, pero sí, dale, vamos, es la oportunidad, o sea, y sin fallo, y continúa. también entendiendo eso, o sea, ya para ese momento con esa conciencia, decir, voy a dar lo mejor de mí, no voy a dar más de esto, Exacto. teniendo mi prioridad, pero voy a dar lo mejor de mí. Conociste los extremos y dijiste, bueno, Exacto. estos son mis parámetros, acá estoy bien, acá estoy mal, Exacto. voy más o menos equilibrando eso. Exactamente. Pero dentro de esa conciencia está estabillada igualmente, Obvio, ¿bien? obvio. Porque como te digo, en ese desafío y además en una autoexigencia muy grande propia de querer hacer todo al 100. O sea, era todo al 100. De la jefatura al 100. Claro. Estaba haciendo mi tesina, la parte experimental, al 100. Me iba allá, venía Sí, para acá. sin regalar nada, digamos, ni tiempo, ni espacio, ni nada. Nada. O sea, siempre manteniendo mis vínculos, o sea, siempre con mis amigos, siempre nos juntamos, o sea, siempre di ese lugar, porque para mí siempre fue muy importante mis amistades. Esa era como tu reta donde vos... Exacto, mi descarga, Recogía. tierra, sí o sí. Bien. Mismo también ese año toma mucho impulso también la música, de nuevo, o sea, yo ya me había tomado todos esos años en paralelo para estudiar producción musical, para saber cómo hacer beats, para escribir, para todo, y ese año Ok, con mi propio dinero me puedo comprar mi placa de sonido y mi micrófono y me puedo empezar a grabar a mí mismo, que fue para mí algo, me grababa con un celular y pasar a tener mis propias herramientas. y ver que eso que está dentro tuyo empieza a dar resultado y empezás a ver algo tangible. Claro. Que también esto como un poco de estar desde la razón y de todo, cranear, ver algo y decir, bueno, Exacto, la estoy tocando. que también me equilibraba, digamos, de cierto sentido, porque era equilibrarme no solo todo académico, todo duro, todo razón, sino creatividad, arte, fluyo, entrenamiento, salud, o sea, era como, empiezo a ver un poco el global de todo. Bien, bien, bien. Mismo ese año, digamos, 2024, yo llego a producirme 30 temas. Wow. Logramos finalizar el 2024 organizando un show con Nacho y con Lauti, que también les mando un abrazo grande y que todos los pibes de la data pueden tocar ese día, que fue también todo un desafío, fue algo hermoso que se pudo dar también, que mi familia, mis amigos, gente, escenario pueda verse, o sea, fue como, y también de nuevo volver a reafirmarme, decir, che, yo quiero ir por acá, o sea, yo quiero esto para mi vida. La certeza ahí de... Exacto. Al experimentar, siempre animándote a pesar de lo que sea que... Exactamente. Pero de nuevo, como te digo, en esas trastabilleos, digamos, del final, digamos, aplicando conciencia, pero al mismo tiempo tenía cosas, por ejemplo, dejó de entrenar, en el medio de 2024 dejó de entrenar, empezó de nuevo con el cigarrillo, como ahí, Sí. Algunas buenas y malas. Exactamente. Y 2025, que es mi última transición al hoy, Bien. en donde yo ya arranco el 2025 habiendo sacado todos los finales, habiendo terminado la parte experimental de mi tesina en tiempo y forma. O sea, nada más tenía que presentar mi tesina. Era el El cierre. cierre de mis estudios. Y de también pensar en ese niño que se volvió de viaje aquella vez. A lo que es ahora, o sea, Y se cierra el ciclo, un ciclo muy grande y encarando otra transición. Porque a mí me pasaba eso, yo ya tenía la conciencia en cuanto a mi historia y todo de decir, che, mis 2 transiciones de etapas fueron traumatizantes. ¿Qué tengo que hacer para que esta no sea la sería la cuarta. En la cuarta etapa, digamos la transición en la cuarta etapa, mi segunda adultez en la que estoy ahora, bien. Que empieza con esto, con la conciencia de decir, che, bueno, los tiempos y la energía hay que saber que son limitados y yo tengo que saber invertirlos, enfocarlos.
a mis vínculos, a mi Ok. trabajo, a mi emprendimiento. Yo todo este paralelo seguía emprendiendo en mi propio camino, a mi estudio. Bien. Y si no se da esto, bueno, saco el tiempo y la energía de esto por ahora no, listo, no lo esfuerzo, me voy Reubico. para este lado. Acá no llegué hasta acá, bueno, listo, voy para este lado. Y así, digamos, y dándome, Y, generándome una paz y una tranquilidad en mí muy grande, que empiezo a sentirla recién a principios de 2025, ya con ok. cómo iba gestionándome yo mis propios tiempos internos. Ok. Al mismo tiempo de eso, empiezo de nuevo a buscar respuestas en cuanto a mi espiritualidad, que yo siempre tuve esa conexión espiritual y una autoinspección mía, una Bien. introspección, de En el conocerme, medio de hacer un montón de cosas. de un montón de cosas, pero que siempre estuvo, Bien. pero en ese momento me empiezo a darme cuenta de que también era de buscar ese equilibrio, ¿no? De nuevo volviendo a equilibrar la cuestión. Me doy cuenta que era una parte muy importante que siempre estuvo muy presente en mi historia y en mi vida y quería conocer más. Ok. Ahí se me dan un montón de situaciones en las cuales me encuentro con un chamán Kalasaya que me instruye y me enseña mucho bueno, sobre las piedras. Bien. Me tatúo las runas también, que fue una conexión con mi adentro también, con mi instinto, Bien. de hacia dónde quería ir, cómo quería yo habitar mi espiritualidad, cómo quería habitar a Dios. Digamos, hoy yo, y digamos, durante mi adolescencia, durante toda esa adultez, me alejé mucho de la religión porque empiezo a conocer su historia, su contexto, Claro. la mano del humano dentro de esa espiritualidad y decir, no, bueno, quiero encontrar cómo yo quiero llevar mi espiritualidad, cómo quiero llevar yo mi camino, qué es para mí ¿Cómo lo Dios. siento? Claro. Exacto. Y empiezo a ahondar mucho en ese camino, me meto en el mundo de las piedras, del reiki, bueno, a informarme de Un nuevo. poco siguiendo todo Exacto, lo que conectaba con vos. exacto. Y sabiendo que tenía que cumplir esa última misión que me iba a permitir expandir todo y terminar esa tercera etapa totalmente, que era mi grado. Bien. Y ahí se da que este año puedo graduarme, recibirme de licenciado en química el 19 de agosto Ok. de 2025, en donde fue 5 días antes de que cumpla 25 años. Entonces fue un cierre de ciclo y de etapa total, Sí, digamos, sí. me gradúo, termino mi grado en tiempo y forma, llega a mis 25 años y yo digo, bueno, de acá en más, agarré mis cartas y dije, bueno, ¿cómo quiero jugar? Ok. Y Sentiste ahí, ahí eso como de decir, bueno, de acá para adelante. exacto, yo hoy lo puedo ver como decir, bueno, estaba en una casa, me voy a mudar y yo ahora cuando me mude, quiero saber que desde el principio quiero hacer las cosas de esta manera. Entonces, vos ya entrás en ese cambio de etapa con una disposición que ya el cambio de etapa de sí, de tener más espacio mental, más tiempo, te permite aplicarlo mucho mejor. Exacto, exacto, exacto. Y Ya jugando más, digamos, con la experiencia misma y tanto la experiencia del mundo externo como lo que te conoces vos y exacto. ahí en esa relación como intentar formar uno, digamos. Exactamente, o Como- sea, es como que ya entendía qué quiero, qué no quiero, qué acepto mis vínculos, qué no, terminar de darle forma, o sea, cómo quiero hacerlo. Y bueno, y ahí se conecta con nuestro vínculo, que ahí en esa etapa Aparecimos ahí. vuelve mi G, que como para contar también un poco cómo ha sido nuestro vínculo, que también para mí es muy playero, o Sí, sea, sí, sí, sí. nosotros nos conocimos justamente mediante el Auti ya hace varios años y que para mí en su momento, como si te dijera 2018, 2019, era Sí, un amigo grande que era jodón de barrio como nosotros y que la mejor, pero hasta ahí no teníamos mucho vínculo. claro, Y tal vez sí conocía cosas por lo que me contaba Lauti. claro. Y cuando vos venís justo para acá, para Rosario, se da que en el medio, mientras vos estabas allá en España, empezamos a sentir, creo que los dos, porque lo hemos hablado, Sí, sí, sí. conectar, nos respondíamos historia, me respondía otra, hablábamos, empezamos a hablar un Ya, poco más, sí. de la nada empezamos como a compartirnos cosas, o sea, del momento de decir, che, te quiero compartir esto, te Claro. quiero Estoy dar haciendo este esto, intercambio. me siento de esta manera, o me estoy pasando por esta situación. Exacto. ¿Cómo te sentís vos? ¿Qué tal acá? ¿Qué tal allá? Tal punto de que cuando vos venías acá, para mí, eso o sea, sentimos eso instintivo al 100 o por lo menos Sí, yo sí. desde mi lugar lo sentía así, de decir,
¿qué onda esto? O Gran sea, hermano. y además, esto creo que no te lo dije nunca, pero antes de eso, este año, yo había pensado en mi razón de decir, che, formar un vínculo con mucha cercanía va a ser muy improbable, va a ser casi imposible. Yo pensaba eso, en esto de, ¿no? De mi formación, decir que quiero que no, que se me puede dar que no, de esta... Y vino acá a desestructurarme eso completamente. Ok. Y en ese, justamente en esa cuarta etapa, empieza ahí mi cuarta etapa de mi vida, mi segunda adultez, lo que soy ahora, hoy, eh, en hablar de nuestros propósitos de vida. O sea, yo este año también, dentro de esa conciencia de salud que empieza a dar a mi vida, Sí. encuentro que mi propósito es expandir el amor que me dieron, lo vinculo a Dios, Ok. y ser libre y lograr una libertad a nivel profesional, a nivel económico, a nivel de vida que me permita Hacer lo que esto, te llene. hacer lo que me llene y lo que me lleve y lo que me llegue también, Todo. todo, o sea, decir, bueno, hoy quiero ir para acá, voy para acá, hoy quiero ir para allá. Bien. Encontrar esa libertad y expandirla a los míos y a todos, a los que puedan. Entonces, por eso yo creo que nuestro propósito se comunica mucho porque Sí. también es parte, expandir amor, hoy yo lo entiendo como sanar Bien. y Sí, como sí, ser sí. sanadores, ¿no? Un poco Sí, a través de lo que nos guiando. tocó a nosotros Exacto. y poder también dar una perspectiva de, ya sea como amigo, como hijo, como lo que sea, que conecta a muchas ramas de entornos, de amigos, de escuela, de familia. Y justamente el vínculo lo creó por el espacio que nos dimos, el Exacto. espacio de compartirnos, de contarnos cosas, de no juzgarnos. Eso sobre todo, digamos, que sea como el puente para que ahí empiece algo más, que fue esto que fuimos descubriendo, o sea, 2 meses. Sí, literal, dos 2 meses. meses de reloj y también poder conocer tu historia, todo esto que hoy hablamos. También, bueno, en el primer video que grabo estuvimos juntos, también dar este paso para nosotros y que te lo súper agradezco, ya sabes lo importante que sos y la compañía que muchas veces he buscado, también lograr entender que los grandes desafíos en equipo al final se viven diferente. Más allá Totalmente. del resultado en el que se llegue, nosotros ya estamos realizados por darnos este espacio, por pensar en la gente de nuestro entorno ya de por sí. Y si hay alguien más incluso que se expande gracias a esto también de la tecnología, las redes sociales, lo que nos gusta de la creatividad, la música, como al final romper barreras, fronteras, que viaje por el mundo, que llegue a donde tenga que llegar esa energía. Eh, Así que bueno, ahí complemento un poco lo No, que dijiste y cuánto, digamos, tu experiencia me ayuda a mí y mi experiencia te ayuda a vos. Y bueno, justamente la primera charla grabada que se da y bien dar este paso de estar intentándolo, de hacerlo de la mejor manera, de transmitirle también a la gente que con lo que hay se puede hacer cosas, no cerrarse tanto como en ese momento ideal, porque al final nunca llega, como está en muchos lugares escrito, y simplemente animarse. Nosotros estamos ahora, como para que se entienda un poco la atrás de escena, estamos en el living de mi casa, con un teléfono ahí, con un trípode, metiéndole nuestra mente, tenemos una compu que nos ayuda a tener todos los temas, porque también es complejo acordarse de todo lo que uno vive, darle un orden de principio a fin y entonces necesitas herramientas para sacarlo. Entonces, bueno, un poco hago de espejo para los chicos, chicas, gente de cualquier cosa que le guste, que al final es ponerle el amor, sentarse, abrirse y charlar, comentar. Así que bueno, eso es lo que tenía ganas también de agregar un poco a todo esto que estamos hablando y de lo que es nuestro presente y nuestro propósito.
Sí, 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 además de como aporte, digo, me quedo con esto, ¿no? O sea, yo todo esto y todo este desafío que fui pasando fue justamente por la gente que me acompañó, Bien. por mi contexto, por mi entorno. De, sin ellos, o sea, sin las personas que estuvieron y que participaron de mi vida, yo no soy el Fede que soy. Y hoy agradezco quién soy porque realmente vivo en una felicidad y en una plenitud Sí. que cada día para mí es único y en donde puedo dar el 100 de mí, en donde pude encontrar una conciencia muy grande con mi propósito, hacia dónde quiero ir, qué cosas quiero, qué cosas no. Donde ahí, como te digo, me acordaste un montón, digamos, en cuanto a la disciplina, en cuanto a entender de que si, loco, esta es la vida que yo quiero, la tengo que desear todos los días tengo que ponerme en la cabeza de, quiero esto. Sí, sí, no, no dispersarte, sino como que en algún momento decir, bueno, también ponerte tiempos, lapsos, esto de acá, de hoy a 2 meses, voy por acá, veo qué pasa, corrijo, pero al final tener un norte y trabajarlo todos los días de la manera que se pueda. Hay veces que es acción, hay veces que es solo ser, hay veces que es mezclado, Pensar, a veces solo, digamos, en la parte física, estar vos solo en un espacio, después conectar con gente y, y al final el ser agradecido desde el cuidarnos mente, cuerpo y alma, eh, y lo físico, sobre todo porque es algo que si te llega tanta información y hay que gestionar tantas cosas, hay veces que el cuerpo, si no está cuidado, colapsa y bueno, vos sos ejemplo de muchas de esas cosas por ahí que te fueron pasando, al menos que vos la compartís de esa manera y le das enfoque. Eh, y también nos levantamos todo el día y tenemos un cuerpo, tenemos una mente, un alma, todos los sentidos, y ser todos los días agradecido con ese regalo, porque al final es un regalo. sí, Que te levantás y bueno, y darle amor y decir, prestarle atención, digamos, yo creo que parte de lo que soy hoy es eso, ¿no? Le empecé a prestar atención, estoy escalando, estoy corriendo, digo, me di ese espacio para decir, che, quiero que esto sea y lo necesito para todo lo que quiero hacer de acá para adelante. todo está vinculado. Claro, y le quiero dar todo el amor tanto a mi cuerpo, a mi salud mental, a mis vínculos y desde el agradecimiento y la humildad de decir, bueno, hoy lo tengo, mañana no sé, el próximo segundo no sé qué es lo que va a pasar, no especulo, Claro, no claro. estoy especulando, sí planifico, como digo, sí planifico, me pongo, digamos, mis metas, mis objetivos, me doy mi tiempo, Sí. pero no estoy especulando. Doy hoy todo lo que tengo, todo lo que soy, por Irte a dormir sintiendo que diste el 100, que digamos. dice. En el presente, al final, eh, como que muchos se habla de eso y es como que al menos a mí me pasaba que era como que entendía el presente, sí estoy acá, pero al tener también distracciones, yo buscar el entretenimiento que me parecía en ese momento, era como, bueno, nunca estoy haciendo todo, o sea, nunca estoy haciendo que todos los ámbitos y todas las acciones estén relacionadas a una misma causa. Y, y cuando lo empezás a hacer, empezás a ir ese camino, como muchas cosas que hablamos, te das cuenta que sí, al final la vida, estoy estudiando lo que quiero, le estoy dedicando tiempo a esto que quiero, estoy creando este proyecto, estoy haciendo música, tengo a estos amigos, yo me estoy comunicando de esta manera, todo empieza a florecer desde el quitarte eso que nunca lo hiciste en tu vida. Al final es como conocer un Fede que decís, sí, nunca hice esto, ¿por qué no veo qué pasa? Y que lo otro no es una decisión drástica que nunca más volver atrás. Si vos querés volver, podés hacer, deshacer todo lo que vos quieras. Pero también ese como un mensaje de decir, poné todo el enfoque en lo que vos sientas, en lo que vos quieras, en lo que te... Solo priorizando la salud. Como que la salud sea como la chispa esa que hace que se encienda todo lo demás y desde ahí construir todo y que aparte otra de las cosas, salir de nuestro mundo interno solo y ver que hay un nosotros, la familia recibe este movimiento que estamos haciendo, recibe esta evolución, los ayudamos a sanar
como de decir, bueno, si nosotros las misiones personales están dentro de todo cubiertas o que nos sacaron esas dudas y esas curiosidades que teníamos, decir, bueno, que más aparte de esto nos expandimos y podemos sumarlo a los demás y que también esto de contar nuestras historias, que en resumen no hay forma perfecta, hay cosas a corregir, en todos los sentidos. Tenemos cosas para corregir en lo humano, tenemos cosas para corregir como en el video que estamos haciendo, tenemos cosas en todas las facetas y que el punto al final se mejora una vez que empezás a hacer. Si no haces, al final es como que estás en el mundo abstracto, vivís ahí como medio en una nube al final porque no estás viendo ni tocando ni sintiendo lo que te transforma el camino, porque al final las metas están buenísimas, o sea, nosotros la estamos pasando súper bien haciendo esto, compartiendo y que llegue, tenés alumnos, puede llegar a un aula, puede llegar a docente, puede llegar a tu familia y al final es quién nos convertimos. O sea, quién estuvo antes, quién fuimos nosotros hace unos minutos de empezar esto y esa persona que vemos decimos, wow, y ahora también este camino que estamos caminando para lo nuevo, que no lo conocemos, pero que decimos, bueno, vamos a esta dirección. Haciendo ser responsable. Haciéndonos responsables, tomando nuestra vida, digamos, las riendas y decir, bueno, voy para acá, me la juego también por algo, asumo los riesgos, eh, también veo como una parte fundamental que vos estás invirtiendo en vos mismo. En todos los sentidos, los ámbitos donde te estás manejando para hacer una actividad, en lo que no estás haciendo para después poder tener un respaldo para lo que sí querés hacer, que por ahí en el día a día se va mucha energía, mucho dinero, mucho tiempo y por ahí parece como, no tengo los recursos, no lo puedo. Y al final, más o menos como todo, o sea, todos tenemos algo que nos condiciona, Sí, pero que igualmente algo se puede hacer siempre. Siempre hay algo que se puede hacer y la tranquilidad de justamente accionar y como cumplir las misiones esas que se pueden hacer es lo que te trae el estado de decir yo me siento bien, eh, también poder animarte, como lo estamos haciendo, animarnos a decir, bueno, nos estamos mostrando vulnerables. igual. Es la manera que tenemos de aprender y de que haya un espejo más allá de nuestro vínculo, que cualquier persona habla, mira, cuando hablaste de esta manera o también tenés este enfoque o lo que sea, pero bueno, es mi forma de que se exprese mi mundo interior para yo encontrarle qué me gusta, qué no me gusta, si puedo, si me interesa evolucionar algo, si simplemente lo dejo, eh, también la confianza en uno mismo, lo que tiene también esa, como decir, tengo un montón de teorías. Bueno, yo tenía una teoría de que hablando de nuestras historias de vida podíamos transformar vida, con el hecho de simplemente que una persona no se enfrasque en sus mundos de dolor y decir, bueno, mira, hay otras personas que también sufrieron, la pasaron así, como más que nada siempre eso, ¿viste? Queremos evitar lo que nos duele Ujú. y al final el punto está en cómo nosotros Gestionando ese dolor. gestionamos ese dolor y cómo le ponemos enfoque y nuestra impronta y decir, bueno, ¿qué hacemos con esto? Así que bueno, para mí una bendición tenerte, hermanito, que cuentes. Eh, tenés una parte académica que yo nunca le di lugar, que no conecté y me encanta que la puedas traer acá, que también se le dé lugar al estudiar en sí, al educarnos, que bueno, aparte por más que yo no lo haya aplicado a nivel, digamos, facultad, universidades, eh, no sé, en su momento me sentía mal, como una culpa de que sí o sí, como que el mundo me empujaba a hacer algo y yo era como que no lo estaba haciendo. Y después encontrar de más como adulto, llamémosle de una manera, y desde más del conocimiento personal, y decir, no, no es que no me gustaba estudiar. Ahora leo un montón de libros de desarrollo personal que me encantan, que le encuentro la vuelta por ahí. Hago un curso de inteligencia artificial, compro un curso también de desarrollar una marca personal para justamente esto, decir, hermano, mira, estoy en este camino, te comparto mi camino, te comparto la información que me llega. También por eso como que el equipo al final, eh,
la importancia de los vínculos de calidad, hasta dónde te lleva y cuántas cosas logra transformar. Así que bueno, eso como de la importancia fundamental de los vínculos, de trabajar en equipo y de que todo, digamos, lo que a mí me llega, en este caso de esta relación personal, de lo que a mí me llega, saber que te va a llegar, porque así lo siento, así son nuestros valores, también para nosotros como el hecho de decir de barrio, de que venimos como de ese lugar que parece que es imposible que logre algo, al menos como esa mentalidad que vos tenés en ese momento, como que te parece todo gigante, pero a la vez tenés sueño que decís, esto lo siento real, pero como ves que tu entorno y está totalmente lejos de eso, notás como una distancia que decís, la lograré o me tocó esto. Y al final, buscándole, siempre es esto que decimos, priorizando las buenas relaciones, los buenos vínculos para apoyarnos en esos momentos que estamos débiles, después la otra persona impulsarnos y salir adelante y sobre todo el amor para la familia, que esto es para el amor para la familia, o sea, sin duda el proyecto es amor para la familia, amor para nuestros antepasados y después si podemos dejar algo de nuestro descubrimiento en esto que es la pregunta del humano de toda la vida, de qué somos, de dónde venimos, qué estamos haciendo acá, de la duda existencial en sí, al final es el cómo vivimos cada etapa y bueno, Sí, eso es sí. como mi resumen de lo que quiero compartir, digamos. Sí, sin duda, sin duda. De decir, bueno, si esto puede ayudar, estas herramientas que nosotros fuimos viendo y utilizando, puede ayudar a alguien con que sea una persona, que sean, ya es Misión cumplida, misión. le hicimos. Así que nada, nada, gracias por su tiempo, por el espacio, que yo también me lo tomo de esa manera, en esa entrega del vínculo, tener este espacio, en ser el segundo video y todo, me lo tomo de esa manera y para mí es hermoso poder estar acá y compartirles esto, así que nada, gracias, gracias. Gracias para todas las Gracias direcciones. para todas las dimensiones.